En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque las nominaciones de Donald Trump para su próximo gabinete están generando una fuerte polémica y van a poner a prueba el control que tiene sobre los legisladores republicanos, ya que no son pocos los que se oponen a algunos de los nombres, por lo que Trump planea saltarse el proceso de aprobación, nombrándolos mientras el Congreso está en receso. Pero esto necesitaría la complicidad del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, que si bien dijo que no sería un obstáculo para el gobierno, no pertenece a la línea dura de trumpistas. En primer lugar, la elección del antivacunas Robert Kennedy como secretario de Sanidad hizo caer las acciones de las farmacéuticas, ya que asegura que las vacunas causan autismo y que las del COVID son letales, aunque descartó vetar la inmunización. Por otra parte, Trump comunicó que el radical Matt Gaetz iba a ser fiscal general, por lo que pasaría a manejar la justicia, que a su vez lo investiga por tráfico sexual de una menor y uso de drogas. Además, poco después de que nominara al presentador de Fox News, Pete Hegseth, como secretario de Defensa, comenzaron a circular fotos de él mostrando tatuajes neonazis y supremacistas blancos. Pero no es su única polémica, ya que sus abogados reconocieron que pagó por el silencio de una mujer que lo acusaba de haberla agredido sexualmente en el 2017 en una convención de mujeres republicanas. El equipo legal de Hegseth dijo que la relación fue consensuada, pero que pagaron porque si la denuncia continuaba, su cliente hubiera perdido su trabajo. No obstante, una amiga de la víctima que estuvo presente en la convención afirmó que se trató de una violación. El que Trump quiere como fiscal general, Matt Gaetz, es uno de los nombramientos más polémicos. Le pone al frente del Departamento de Justicia, que lo investiga por acusaciones de abuso a una menor. El Senado tendrá la última palabra sobre su nombramiento. El Senado tendrá que votar también la elección de Hegseth, veterano y presentador de la Fox, para defensa. Sus tatuajes supremacistas blancos y neonazis han inundado las redes. También a Gabbard, afín a Rusia, como directora de los servicios de inteligencia, y al antivacunas Kennedy como secretario de Salud. Ha llegado a decir que las vacunas provocan autismo en los niños y que la vacuna de la COVID es letal. No existe vacuna que sea efectiva y segura. Sin embargo, el ex candidato presidencial descarta vetar la inmunización. Republicanos como el congresista Miller se han pronunciado. Gaetz tiene más opciones de cenar con Isabel II que de obtener el visto bueno del Senado, ha dicho, aunque en la práctica pocas veces se ha rechazado a los elegidos por el futuro presidente. Ocurrió con George Bush en 1989. Su propuesta para secretario de Defensa se rechazó por acusaciones de acoso sexual. Trump podría intentar un mecanismo para evitar la votación en el Senado, que la mayoría de la Cámara se declarara en receso. Eso sería un grave cambio en la separación de poderes. Y tendría que aprobarlo el líder republicano del Senado recién nombrado, John Thune, que no era la opción de Trump. Parece que no estaría dispuesto a que se salte al Senado, pero habrá que esperar al 20 de enero hasta la toma de posesión de Donald Trump. Trump quiere a otro multimillonario en su equipo. Propone como secretario de Interior al gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y a sus abogados personales para altos cargos de la Fiscalía que lidera casos penales contra él. Todos ellos pondrán a prueba el apoyo de los suyos a Trump en la Cámara. Pero Donald Trump no solo está revelando su futuro equipo, sino también las políticas que pretende llevar adelante, y confirmó que planea declarar una emergencia nacional por la inmigración de indocumentados y movilizar a efectivos de las Fuerzas Armadas para cumplir con su promesa de realizar la mayor deportación de la historia del país. La intención del presidente electo la reveló un activista conservador, y poco después Trump publicó en la red social Truth Social que era verdad. Ya en abril, el republicano había dicho que la Guardia Nacional, un cuerpo militar que depende de cada estado, tendría que ser capaz de expulsar a los más de 11 millones de indocumentados, pero agregó que si la justicia no lo dejaba, utilizaría el ejército. No obstante, enseguida se advirtió que sus intenciones podrían ser bloqueadas en los tribunales, porque el estado de emergencia solo podría ser declarado en una situación específica y el control migratorio no estaba contemplado en las funciones del ejército. A su vez, Thomas Homan, que estará a cargo de controlar la frontera, afirmó que planea reformar el servicio de inmigración y control de aduanas con el objetivo de quitarle las limitaciones. Homan ya lideró el departamento durante el pasado gobierno de Trump, generando polémica con la política de separación de familias, en la que separaba a los niños de sus padres para disuadirlos de entrar en el país, aunque ahora dijo que deportará a las familias enteras. Por lo pronto, el Consejo Americano de Inmigración advirtió que si el republicano
cumplía con su intención de deportar a 1 millón de personas por año, le costaría a Estados Unidos cerca de 900.000 millones de dólares en una década. Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero. Así lo reveló el director de la organización conservadora Judicial Watch en la plataforma Truth Social del Republicano, a lo que el magnate respondió con un "es verdad". Trump, de 78 años, califica de invasión la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México. Por eso prometió durante su campaña invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, sellar la frontera, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes. En abril, Trump declaró que la Guardia Nacional, un cuerpo militar, debería ser capaz de hacerse cargo de las deportaciones y, si no es así, utilizaría el ejército, es decir, las tropas federales. Como consecuencia, las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra. Trump nombró a Tom Homan como zar de la frontera. No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración, pero el nombre del cargo habla por sí solo. Homan supervisó durante el primer mandato de Trump una política que trataba como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos. Pero los planes de Trump podrían tropezar con los tribunales. Durante su primer mandato quiso poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que protege a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron. Y ahora quisiera ir a Brasil porque se siguen revelando los intentos de golpe de Estado después de que el presidente Luis Inácio Lula da Silva ganara las elecciones y la policía comunicó que había arrestado al exministro de Defensa del exmandatario Jair Bolsonaro, el general Walter Braga Neto, junto a 3 coroneles y un policía, por planificar el asesinato de Lula, de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y del presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes. Poco después, el hijo del expresidente ultraderechista, el senador Eduardo Bolsonaro, reaccionó afirmando que las detenciones habían sido ilegales, porque por más repugnante que fuera pensar en matar a alguien, no era un crimen. A lo que de Moraes respondió que había indicios robustos y gravísimos de que los acusados pensaban llevar su plan a la práctica. Según la Policía Federal, para la ejecución de Lula tuvieron en cuenta la vulnerabilidad de su salud y sus frecuentes visitas al hospital, por lo que se analizó la posibilidad de recurrir al envenenamiento o al uso de productos químicos para provocar un colapso orgánico. Esto se planeó cuando tenían lugar los campamentos frente a las unidades del ejército, reclamando que se llevara a cabo un golpe de Estado. Y posteriormente, los generales del ejército y de la Fuerza Aérea declararon que Bolsonaro los había intentado reclutar para que impidieran la asunción de Lula, mientras que el jefe de la Marina era parte del complot. Pero la tensión en el país continúa después de que un ex candidato a concejal bolsonarista atentara contra el edificio del Supremo Tribunal Federal el pasado 13 de noviembre. La policía brasileña detuvo el martes a 4 altos militares por un supuesto plan para matar en 2022 al entonces presidente electo Luis Inácio Lula da Silva y dar un golpe de Estado. Según un comunicado de la Policía Federal, el plan, que los investigados denominaron Puñal Verde y Amarillo, se ejecutaría el 15 de diciembre de 2022 y también proyectaba matar al entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin. Lula había ganado las elecciones en octubre de 2022 frente a Jair Bolsonaro, que buscaba la reelección. Según el expediente policial al que accedió la France Press, la investigación determinó que el proyecto se habría discutido el 12 de noviembre en la casa del general Walter Braga Neto, exministro de Defensa y ex jefe de gabinete de Bolsonaro. Del documento también surge que Mauro Cid, colaborador estrecho de Bolsonaro, estuvo probablemente al tanto de esa reunión. Los 4 militares detenidos pertenecen a las fuerzas especiales del ejército brasileño. Los sospechosos podrían enfrentar ahora los cargos de abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado y asociación criminal. Según la investigación, también planificaban el asesinato del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien le hicieron tareas de seguimiento. La operación de este martes tiene lugar casi una semana después de un ataque fallido contra ese tribunal en Brasilia.
Ese día un hombre murió frente al edificio luego de arrojar explosivos artesanales que no provocaron otras víctimas. Y nos vamos a quedar en Brasil porque los líderes del G20 se reunieron en Río de Janeiro para abordar cuestiones como la lucha contra el hambre, la transición a las energías renovables y la reforma de las instituciones internacionales, aunque también se debatió el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y los conflictos en Ucrania y Medio Oriente. Y el anfitrión, Luis Inácio Lula da Silva, abrió la cumbre instando a los presentes a que se sumaran a una alianza global contra el hambre y la pobreza, una iniciativa del propio presidente brasileño que pretende dar solución a estos problemas para el 2030 y al mismo tiempo reducir las desigualdades. Lula dio comienzo al evento afirmando que los presentes tenían la tarea impostergable de acabar con esa lacra que avergonzaba a la humanidad, sosteniendo que el hambre no era producto de la escasez, sino de decisiones políticas que perpetuaban la exclusión. Lula había tenido logros muy importantes en sus 2 primeros gobiernos, sacando a millones de familias de la pobreza, con un subsidio que se daba a cambio de que los hijos asistieran al colegio. Pero se advierte que hacerlo en el escenario internacional es mucho más difícil, ya que, según Naciones Unidas, el año pasado hubo 733 millones de desnutridos, lo que equivale al 9% de la población mundial. Además requiere un gran consenso en un mundo cada vez más polarizado y con un futuro gobierno de Donald Trump que difícilmente aceptará la hoja de ruta política y social propuesta por el brasileño. Pero Lula ya había adelantado que los invisibles estarían en el centro de la agenda y ya consiguió el respaldo de 82 países, 9 instituciones financieras y 31 organizaciones no gubernamentales. La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una de las prioridades de Brasil, fue lanzada el lunes en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, con la adhesión de más de 80 países y el objetivo de erradicarla en 2030. Todos los países del G20 suscribieron la iniciativa. Compete a los que están de volta desta mesa. Compete a los aquí presentes, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea impostergable de acabar con esta lacra que avergüenza a la humanidad. Por eso lanzamos como objetivo central de la presidencia de Brasil el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Este será nuestro mayor legado. O nosso maior legado. En concreto, la alianza se propone atender a 500 millones de personas en naciones de baja y mediana renta, con programas de transferencias de ingresos, ampliar la alimentación escolar de alta calidad a 150 millones de niños en naciones con pobreza infantil y hambre endémica, y ayudar a los pequeños agricultores. El reto es enorme, ya que 733 millones de personas padecieron hambre en 2023, es decir, el 9% de la población mundial, según el último informe presentado en julio por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otras agencias de la ONU. Más allá del marco del G20, la Alianza Mundial contra el Hambre se propuso reunir a países de todo el mundo e instituciones internacionales para liberar recursos financieros o replicar iniciativas que funcionan a nivel local. La Alianza Global contra el Hambre contempla, entre otras cosas, la aplicación de un impuesto del 2% a las grandes fortunas a través de la cooperación fiscal internacional, que permitiría recaudar alrededor de 250.000 millones de dólares por año para sacar a la gente de la pobreza y afrontar los retos medioambientales. No obstante, la cumbre no alcanzó ningún logro relevante en cuanto a la lucha contra el cambio climático, una cuestión en la que tampoco se pudo avanzar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por desacuerdos sobre la financiación hacia las energías limpias, y se destacó que solo el 17% de los objetivos de desarrollo sostenible iban por buen camino. A su vez, si bien se intentó dejar fuera del centro de la reunión los conflictos militares en Gaza y Ucrania, el G20 expresó su profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria que afronta la Franja de Gaza, llamando a incrementar de forma urgente la distribución de ayuda internacional, aunque no se mencionó la responsabilidad de Israel, ya que hubiera roto el consenso. Y los líderes también se pronunciaron a favor de la autodeterminación de los palestinos y la solución de los 2 estados. Además, se comunicó la unidad del grupo en cuanto al apoyo a un alto el fuego completo tanto en el enclave palestino como en el Líbano. Por último, en cuanto a la guerra en Ucrania, coincidieron en que todas las partes tenían que respetar el derecho internacional, y algunos líderes, como el francés Emmanuel Macron, condenaron el cambio de la doctrina nuclear rusa.
La cumbre del G20 en Río de Janeiro logró pocos avances climáticos en su declaración final revelada el lunes. Ya antes de la apertura de la reunión que finaliza el martes, no se auguraba un consenso fácil sobre los temas dominantes, incluido el cambio climático. Las decisiones de los principales líderes mundiales eran muy esperadas para hacer avanzar las negociaciones climáticas en la COP29 de Bakú, estancadas en torno a la financiación contra la crisis ambiental y la transición de energías fósiles a limpias. Pero la declaración final evitó mencionar el compromiso que la comunidad internacional adoptó en la COP28 de salir progresivamente de la dependencia de las energías fósiles, a pesar del llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que se hicieran concesiones para salvar el planeta. Un acuerdo en ese sentido de los dirigentes de las principales economías, que representan el 85% del PIB mundial y el 80% de las emisiones de carbono, era esperado además por el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Pese a los pocos logros en frentes clave, el país anfitrión se anotó un par de triunfos en iniciativas banderas, y que el G20 se comprometiera a que los superricos paguen efectivamente impuestos. Un impuesto del 2% sobre la riqueza de las personas superricas podría generar unos 250.000 millones de dólares anuales, que se invertirían en abordar los retos sociales y medioambientales de nuestro tiempo. Para ser investidos no enfrentamento dos desafios sociais e ambientais do nosso tempo. A pesar de la voluntad de la presidencia brasileña del G20 de alejar la guerra de los focos, hubo llamados más concretos para aliviar los conflictos en Ucrania y en Medio Oriente. Sin mencionar a Israel, pidieron un alto el fuego completo en Gaza y en Líbano. Y el presidente francés Emmanuel Macron aprovechó su gira por Sudamérica para confirmar que no piensa firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que ya había adelantado su primer ministro Michel Barnier, por considerar que en las condiciones actuales perjudicaría a los agricultores comunitarios, que al tener más regulaciones no podrían competir. Pero la postura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es mucho más abierta y le expresó al mandatario brasileño que seguían interesados en cerrar un acuerdo comercial porque sería de gran importancia económica y estratégica. Además afirmó que solo quedaban algunos detalles para poder firmarlo y se cree que Bruselas lo intentará hacer antes de la llegada de Donald Trump, previendo una guerra comercial con la imposición de aranceles a las importaciones. Por este motivo, los agricultores franceses volvieron a salir a la calle y bloquearon carreteras para manifestar su rechazo al acuerdo, denunciando una competencia desleal. Y la presión también tuvo lugar en el Parlamento Europeo, donde más de 620 legisladores franceses publicaron una carta abierta rechazando el acuerdo, destacando que como las prácticas medioambientales no eran las mismas y se utilizaban pesticidas y antibióticos prohibidos por las normas comunitarias, se estarían violando las leyes sanitarias. Y a la oposición de Francia se suman otros como Irlanda o Países Bajos, pero no sería suficiente para bloquear el tratado. A su vez, Bruselas sostiene que se le abriría un gran mercado, lo que limitaría su dependencia de China. Queremos vivir de nuestro trabajo. Con esa consigna, agricultores franceses se congregaron el lunes frente a la prefectura de Montpellier, en el sur de Francia, en una nueva protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La protesta forma parte de una nueva serie de acciones en todo el país en contra del tratado, que se negocia desde hace 25 años y que estaría cerca de firmarse. Francia lidera la resistencia contra la firma del acuerdo entre el bloque europeo y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo. Los agricultores franceses denuncian una competencia desleal, ya que la producción de esos alimentos en el bloque sudamericano no está sometida a los mismos requisitos ambientales y sociales ni a las mismas normas sanitarias en caso de controles defectuosos. El domingo, el presidente francés Emmanuel Macron defendió la oposición de su país durante una visita a su homólogo argentino Javier Milei en Buenos Aires. Pero la Unión Europea parece determinada a firmar el acuerdo antes de fin de año. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los dos bloques están en el tramo final para lograr un acuerdo, pero las dificultades están en los detalles. Hemos estado trabajando intensamente en el acuerdo de libre comercio con el Mercosur y como todos sabemos, el diablo siempre está en los detalles. El tramo final es el más importante, pero a menudo también es el más difícil.
Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto del Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, con la tensión, por el permiso de Estados Unidos para que se ataque con sus armas la profundidad de Rusia. Abordamos otras cuestiones como las nominaciones para el futuro gabinete de Donald Trump, la cumbre del G20. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional por Mundo Ejecutivo. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.